A veces decía que el mayor milagro no es lo que uno ve, sino justamente lo que aún no ve. Y eso siempre dejaba a todos un poco desconcertados, porque suena casi polémico afirmar que Dios actúa más en lo invisible que en lo visible. Pero es así. Mientras la persona se queja del retraso, Jesús está protegiendo. Mientras cree que nada mudó, la oración ya está abriendo puertas. Mientras se siente perdida, la gratitud está preparando la ruta hacia la prosperidad. El paradoja es simple y profunda. Los milagros más decisivos de tu vida son aquellos que todavía no has percibido. Solía provocar diciendo que mucha gente vive pidiendo señales, pero ignora las que ya están ocurriendo. La protección inesperada, la oportunidad que surge de la nada, el aviso silencioso, el consejo que llega en el momento justo. Todo eso es Dios obrando. Pero como no lleva focos, escenario ni artificios, la persona piensa que no es un milagro. Y quizá ese sea el error más común. Esperar lo extraordinario y despreciar lo esencial. La verdad es que, cuando uno empieza a mirar la vida con la lente de la gratitud, lo que antes parecía normal se revela como sobrenatural, y descubre que nunca ha caminado solo. Lo más curioso es que basta cambiar la mirada para que todo empiece a tener sentido. Aquella fe que parecía pequeña crece. Esa oración que parecía repetitiva empieza a tocar dimensiones que ni imaginabas. Esa situación difícil se revela como preparación, y Jesús va alineando detalles que si se contaran antes nadie creería. Por eso hoy vas a entender por qué tantos milagros ya están ocurriendo. ¿Y qué hacer para finalmente verlos? Siempre decía que pocas cosas moldean tanto el alma como la gratitud, porque reorganiza el corazón de un modo que ni los días más duros consiguen borrar. Cuando alguien empieza el día reconociendo la vida, la salud e incluso ese soplo de fe que Jesús deposita dentro, algo cambia por dentro. Es como si la oración abriera una ventana silenciosa para que Dios susurre calma, propósito y prosperidad. Quien ya lo ha vivido lo sabe. El simple gesto de agradecer por el aire que entra en el pecho se vuelve una especie de ancla en los momentos turbulentos. Y curiosamente, esa ancla siempre conduce a algo mayor, como si preparara el terreno para lo que viene después. Le gustaba recordar que la familia y las relaciones son territorios donde la gratitud florece con fuerza, incluso cuando hay desafíos. La persona que agradece incluso por los roces, porque enseñan, moldean y fortalecen, empieza a ver la mano de Dios en los detalles. Muchas veces contaba cómo, en etapas difíciles, el simple gesto de agradecer por la presencia de alguien abrió caminos inesperados de sanidad y prosperidad. Fue en uno de esos momentos cuando entendió que Jesús suele actuar primero en lo invisible, alineando el corazón antes de mover las circunstancias. Y, aún así, siempre hay algo más que la gratitud empieza a revelar, como una invitación silenciosa para el siguiente paso. Los recursos materiales, las luchas superadas, los aprendizajes e incluso el futuro incierto adquieren otro color cuando uno agradece con fe. Decía que la oración de gratitud es como una lámpara encendida en mitad del camino. No muestra la ruta entera, pero ilumina lo suficiente para seguir avanzando, confiando en Dios. Y cuando miras atrás, te das cuenta de cómo la protección divina estuvo presente en las esquinas más improbables, guardando, guiando, sosteniendo. Incluso la paz interior, esa joya rara, brota casi sola cuando el alma entiende que Jesús no abandona, sino que enseña paso a paso. Y curiosamente, todo eso parece preparar el espíritu para un entendimiento aún más profundo sobre la fuerza de la gratitud. Siempre recordaba que la Biblia es clara cuando habla de gratitud, casi como una brújula espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:18, cuando dice, «Dad gracias en todo», no es un mensaje poético, es una estrategia espiritual revelada por Dios. La persona que aprende a agradecer incluso cuando no entiende, empieza a ver la vida con los ojos de Jesús, y eso lo cambia todo. Es como ajustar el enfoque de una cámara. De repente, lo que parecía confuso se vuelve nítido. Y poco a poco,
Esa nueva perspectiva abre puertas que antes parecían cerradas. Le encantaba citar el Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, para mostrar que la gratitud funciona como una llave espiritual. Y no es exageración. Quien practica la oración de gratitud abre caminos que la fuerza humana no puede abrir. Lo había vivido él mismo, cuando agradecer por una situación difícil desencadenó un giro inesperado en sus finanzas y en su prosperidad. Es la famosa ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra en el corazón, tarde o temprano vuelve multiplicado. Y cuanto más agradece, más sentido empieza a tener todo. Cuando hablaba de que la gratitud precede a los milagros, parecía atrevido, hasta recordar al propio Jesús agradeciendo antes de multiplicar los panes y los peces. Esa escena siempre le marcó. Antes del milagro vino la gratitud. Antes de la abundancia, vino el reconocimiento de Dios como fuente. Eso rompe cualquier mentalidad de escasez, porque muestra que la fe no empieza cuando llega el milagro, sino cuando uno agradece por lo que aún no ha visto. Y ese entendimiento abre espacio para algo todavía más profundo. Casi como si hubiera otra revelación esperando un paso más allá. Siempre decía que la gratitud solo se completa cuando baja del corazón a la rutina, casi como un hábito que va puliendo el alma. Quien agradece con fe por la mañana ya empieza el día más ligero, con la sensación de que Dios cuida los bastidores. Él mismo tenía la costumbre de escribir 3 motivos de gratitud cada noche, y juraba que eso cambiaba hasta sus sueños. No era magia, era disciplina espiritual. Y con el tiempo, Jesús parecía resaltar detalles del día que antes pasaban desapercibidos, preparando el espíritu para experiencias aún más profundas. También mostraba que la gratitud mejora decisiones prácticas, en relaciones, trabajo e incluso finanzas. Cuando el corazón está alineado con Dios, la persona deja de actuar por impulso y empieza a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Recordaba un periodo de crisis profesional en el que decidió agradecer por la oportunidad de empezar de nuevo, y poco después apareció una puerta que trajo más prosperidad de la que jamás imaginó. Es como si la gratitud afinara la antena espiritual, conectando a la persona con ideas e inspiraciones que vienen de lo alto. Y cuando eso ocurre, nuevos horizontes comienzan a abrirse. Otra cosa que repetía era que la gratitud fortalece la identidad. Uno empieza a verse como alguien sostenido, amado y guiado por un Dios fiel. Eso genera paz incluso cuando todo parece incierto, porque el alma entiende que Jesús no abandona, sino que dirige. La persona comienza a actuar con más coraje, más serenidad, y hasta sus palabras cambian. Se vuelven más suaves, más sabias. Y curiosamente, cuanto más agradece, más nota que existe un nivel aún más profundo por descubrir, casi como si el propósito fuese solo el inicio de algo todavía mayor. Siempre insistía en que la verdadera fuerza de la gratitud aparece cuando la vida pesa, cuando la oración se atasca en la garganta y la fe vacila. En esos días, agradecer se vuelve casi un acto de rebeldía espiritual, como si uno dijera, Dios, no lo entiendo, pero confío. Contaba que pasó noches silenciosas en las que el miedo sonaba más fuerte que la esperanza, y aún así, eligió agradecer, aunque solo fuese por la respiración, por el cuerpo que seguía luchando, por Jesús que seguía allí. Ese tipo de gratitud no es ligera, pero sí la que más transforma, y curiosamente, abre caminos que solo quien atraviesa el dolor puede ver. También le gustaba comparar la gratitud en tiempos difíciles con una semilla enterrada. Nadie la ve, nadie la entiende, pero es ahí donde la prosperidad empieza a germinar. Quien agradece en la oscuridad está, en realidad, activando movimientos invisibles en el mundo espiritual, aunque no los perciba. Contaba de una etapa en la que perdió oportunidades profesionales y creyó que todo había acabado, pero decidió agradecer por el aprendizaje, y semanas después apareció algo mucho mayor, casi milagroso. Entonces comprendió: la fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando Dios parece en silencio. Y aún así,
Siempre hay un nuevo capítulo escribiéndose. Decía que cuando alguien agradece en medio del dolor, el alma se fortalece de un modo que ninguna teoría explica. La persona siente una paz interior que no nace de la lógica, sino de la presencia de Jesús consolando, guiando y sosteniendo. La gratitud en esa fase no sirve para negar la realidad, sino para recordar quién está al mando, y eso cambia el peso de las batallas. Poco a poco, la persona empieza a notar que está siendo preparada para algo mayor, como si Dios estuviera afinando su visión, su valentía, su sensibilidad. Y es justo en ese proceso donde empieza a nacer un entendimiento más profundo del propósito. Siempre decía que la gratitud funciona como un faro en medio de la confusión, iluminando partes del camino que la persona ni sabía que existían. Cuando uno agradece sin entender todo, su interior se alinea con Jesús de un modo silencioso. Es como si el alma se volviera más sensible a las direcciones de Dios, percibiendo señales que antes pasaban inadvertidas. Recordaba una época en la que se sentía completamente perdido, sin rumbo, hasta que empezó a agradecer por lo poco, y fue entonces cuando surgieron nuevas ideas. La gratitud aclara la mente como quien limpia un cristal empañado. Explicaba que muchas personas buscan propósito como quien busca un tesoro escondido, pero olvidan que el mapa empieza en un corazón agradecido. La gratitud transforma la mirada. Donde antes había miedo, nace valentía. Donde había escasez, surge prosperidad. Donde había duda, Dios trae dirección. Él mismo recibió respuestas en momentos en que simplemente estaba agradeciendo por la vida, sin pedir nada. Es como si la gratitud ajustara la frecuencia espiritual, conectando a la persona con lo que Jesús realmente quiere revelar. Y cuando eso ocurre, decisiones antes confusas se vuelven claras como el agua. También decía que la gratitud fortalece el sentido de identidad, y quien sabe quién es, sabe hacia dónde va. Una persona agradecida camina con más ligereza, porque entiende que no está sola. Dios abre puertas, cierra otras, protege, guía y prepara. Esa convicción aquieta el corazón y hace que uno actúe con más intención, sabiendo que cada etapa tiene un propósito. Y curiosamente, cuanto más agradece, más descubre que hay capas aún más profundas esperando ser reveladas, casi como si el propósito fuese solo el comienzo de algo todavía mayor. Siempre repetía que cuando una persona vive en gratitud, entra en un territorio espiritual donde la protección de Dios se manifiesta con más claridad. No porque agradecer compre seguridad, sino porque abre los ojos para percibir el cuidado de Jesús en los detalles. Es impresionante cómo, cuando uno agradece, las situaciones empiezan a cobrar sentido. Retrasos que evitan accidentes, desvíos que protegen, intuiciones que guían. Contaba de un día en que agradeció antes de salir de casa y, sin saber por qué, sintió que debía esperar unos minutos. Más tarde se enteró de que había ocurrido un accidente justo en su ruta. La gratitud afina el oído espiritual. Explicaba que la protección divina no es solo física, sino emocional, mental e incluso financiera. La persona agradecida detecta señales de alerta antes que los demás, porque su alma es más sensible al movimiento de Dios. ¿Has notado que la gente agradecida rara vez se mete en líos innecesarios? Es porque la gratitud crea una atmósfera interna de paz y prosperidad, que hace que uno retroceda cuando conviene, hable cuando es necesario y guarde silencio cuando es sabio. Él mismo evitó decisiones equivocadas en el trabajo simplemente por parar, respirar y agradecer antes de actuar. Es como si Jesús dijera: tranquilo, déjame guiarte. También le gustaba comparar la gratitud con un escudo invisible. No un escudo que evita los desafíos, sino uno que impide que los desafíos destruyan a la persona por dentro. Quien agradece, atraviesa las batallas con una fuerza emocional que ni ella misma entiende, porque siente la presencia de Dios a su lado. Esa paz interior, esa certeza de que Jesús está cuidando, protege el corazón de preocupaciones que roban energía y esperanza. Y a medida que la persona profundiza en ese hábito,
descubre que existe un nivel aún más alto de paz y revelación esperando ser alcanzado. Decía que la paz interior no llega como un trueno, sino como un susurro, y ese susurro se activa cada vez que la persona agradece. Cuando uno decide fijarse en el cuidado de Dios en vez de en el caos de alrededor, algo se aquieta en lo más profundo, donde ninguna preocupación puede entrar. Es como si Jesús pusiera la mano sobre el corazón y dijera, «Yo cuido de ti». Contaba que, en los días en que la ansiedad intentaba dominar, bastaban unos minutos de oración y gratitud para notar cómo el peso del alma disminuía. Y cuanto más sucedía, más entendía que la paz no era emoción, era dirección. Creía que la gratitud calma la mente porque transforma el diálogo interno. En vez de, «esto va a salir mal», la persona empieza a pensar, «Dios está conmigo». En vez de «no tengo», empieza a decir, «agradezco lo que tengo y lo que está por venir». Ese cambio, aunque parezca pequeño, es profundamente espiritual. Ha visto a personas transformadas simplemente por adoptar el hábito de agradecer al despertarse y antes de dormir. La paz interior empieza en esos pequeños gestos que abren espacio para que Jesús actúe dentro del alma. También mostraba que la paz interior no depende de circunstancias perfectas, sino de una confianza madura. La persona agradecida aprende a descansar incluso cuando el entorno es desafiante, porque sabe que Dios no pierde el control. Esa paz protege el corazón de miedos exagerados, pensamientos negativos y decisiones impulsivas. Y cuando se da cuenta, ya está caminando con más ligereza, más sabiduría y más conciencia de la presencia divina en cada detalle. Y poco a poco, esa paz empieza a revelar algo aún más profundo. Una dimensión de intimidad con Jesús que cambia por completo la forma de vivir. Al final, siempre decía que los milagros invisibles no son raros. Raros son los ojos capaces de verlos. Y ahora que has entendido cómo la fe, la gratitud y la oración moldean el camino, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viendo la vida como casualidad o empezarás a reconocer el cuidado de Dios en cada detalle? Porque cuando uno elige agradecer, Jesús empieza a revelar cosas que antes estaban escondidas, preparando el corazón para prosperidad, protección y dirección. Piénsalo. ¿Cuántas situaciones has vivido últimamente que quizá fueron protecciones disfrazadas? ¿Cuántas puertas se cerraron solo para que Dios abriera otras mayores? ¿Cuántas veces sentiste una paz repentina justo cuando creías que no ibas a poder más? Esos son los milagros que no viste, pero que ahora puedes empezar a identificar. Y eso lo cambia todo, porque quien reconoce el cuidado de Dios deja de vivir aferrado al miedo y comienza a vivir aferrado al propósito. Así que dime, ¿qué milagro has percibido hoy que antes habría pasado desapercibido? ¿Qué parte de tu vida merece una nueva oración de gratitud? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte y caminar contigo en esta jornada. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo a vivir más cerca de Dios, con fe, conciencia y propósito. Aún hay cosas muy profundas por venir, y no querrás perdértelas.